Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7. Vamos a leer un versículo 14, por título, el deber del pueblo de Dios. Amén. El deber del pueblo de Dios. Dice así la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Leímos 2 de Crónicas 7:14, pero quiero un poco antes de introducirnos al texto citado, vamos a hacer un poquito lo que es el contexto anterior, ya desde el primer capítulo de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas básicamente en los primeros capítulos, hasta el 7 habla de la construcción del templo para el Señor. El pueblo tenía un templo movible que le llamaban el tabernáculo. Y un día sintió en el corazón el rey David, estando en su recámara, estando en su casa de cedro, sintió en su corazón poder construirle casa a Jehová. Él decía, ¿cómo puede ser que yo esté viviendo en esta casa lujosa y la presencia de Dios entre telas? Refiriéndose al tabernáculo. Y habló con el profeta Samuel, y el profeta Samuel le dijo, haz todo lo que te venga al corazón. Pero el Señor le dijo después al profeta Samuel, por eso a veces, muchas veces los profetas se equivocan. Le dijo el Señor que no, David no iba a construir la casa, que el que iba a construir la casa para él iba a ser Salomón, su hijo, porque David había derramado mucha sangre en sus batallas. Ahora, estos primeros capítulos tratan justamente de eso. Hablan de la preparación, ¿no? Cómo Salomón consiguió madera, cómo consiguió gente, miles de hombres que trabajaran para la tala de árboles y traer la madera para el templo. Habla de cómo comenzó la obra, cómo comenzaron a construir el templo de Salomón, el primer templo maravilloso. También habla del desarrollo y de los artesanos que Dios había dotado con sus dones para trabajar en obras de oro, de bronce, de plata. Nos habla de la terminación, también de la dedicación que después que terminaron la obra, Salomón hace al Señor, se la presenta al Señor a la casa, bien consciente que Dios no puede habitar en una casa hecha de manos de hombre, porque la gloria a Dios, ¿qué casa la puede contener? Ninguna. Y también culmina con una oración donde el rey Salomón le pide cosas al Señor, le dedica la casa al Señor, pero también hace una oración extensa ya en el capítulo 6. Y dentro de esa oración, después de dedicar el templo al Señor, dentro de las cosas que pedía Salomón al Señor, le pide que sus ojos estén abiertos sobre esta casa día y noche. ¿Cuántos quieren que los ojos de Dios estén atentos sobre esta casa día y noche? Pero sobre todas las cosas sobre tu vida, porque nosotros somos templos del Señor. Amén. Gloria a Dios. También le dice allá que oiga la oración tanto de él
como rey, como del pueblo que cuando pecare, que cuando oraran en esa casa, que Dios los perdonara. Le pedía eso al Señor, le suplicaba eso al Señor. Y comienza a enumerar Salomón en su oración posibles pecados que el pueblo podía cometer. Ya se estaba anticipando y no le erró. Y le pide a Dios que los perdones cuando oraren en ese lugar. Tanto si alguien pecare contra su prójimo, como cuando el pueblo fuere derrotado por alguna de las naciones enemigas. También le pide al Señor llegara a llover y venía la sequía, más que nada por el pecado del pueblo. También que si el pueblo oraba desde ese lugar, que el Señor respondiera. Otra cosa que le pide es que si hubiere hambre y pestilencia, y hubiere diferentes plagas, como la langosta, el pulgón y otras plagas que muchas veces venían sobre las cosechas, sobre los plantíos. Y si hubiera cualquier enfermedad, y aún si llegaban a sitiar a Jerusalén y sitiar esa casa, el Señor escuchara la oración de su pueblo. Y así era la oración después de dedicar el templo al Señor, la oración de Salomón hacia el Señor. Ahora, él menciona un montón de cosas que se podía encontrar en el pueblo, pidiéndole a Dios que escuche las oraciones del pueblo que se hacían en ese lugar. Ahora ya entrando en el capítulo 7, hermano, hice un resumen muy pequeño de lo que hablan los primeros capítulos para entrar realmente en contexto. Dice el capítulo 7 que cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió las ofrendas, los holocaustos, y la gloria de Jehová llenó la casa. Como comentaba, yo me reía, como decía cuando estaba para comenzar las alabanzas, el hermano Federico habló de ese versículo. Dice, y no podían entrar los sacerdotes a la casa de Jehová porque la gloria de Dios, la presencia de Dios, era tan grande en esa casa que los sacerdotes no podían ministrar, no podían ni entrar, hermano. Imagínense que después que Salomón hace esa oración, fuego del cielo cayó. Y el pueblo que vio cuando el fuego del cielo, la gloria de Dios descendió sobre esa casa, una manera de aprobación a lo que David decía en su oración, una manera de que Dios estaba aprobando también el esfuerzo que hicieron hombres y mujeres trabajando para la obra del Señor. Dice que al pueblo al ver el fuego se postraron con sus rostros en el suelo. Es que la gloria de Dios es temible, y comenzaron a adorarle y alabaron a Dios. Bueno, hermano, luego de eso, ¿verdad? Como cuando uno tiene un culto glorioso, donde tiene realmente la presencia de Dios, se siente. Bueno, ellos habían vivido de una manera muy particular la presencia de Dios. Y tuvieron una fiesta después, una fiesta que duró aproximadamente 7 días. Y ministraban los levitas al Señor con instrumentos, porque habían llegado a construir la casa, el templo, para Jehová. Allá, capítulo 7, versículo 2, dice que, bueno, después de esa fiesta, ya se volvieron todos los israelitas para sus casas alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Dios había hecho con David. O sea, porque esa casa se le había prometido a David y Salomón y el pueblo. Gloria a Dios.
Ahora, ya entrando en las porciones, en los versículos ya previos a lo que vamos a concentrarnos hoy en la lectura, dice el versículo: se terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Dios estaba añadiendo bendiciones, hermano. Dios estaba bendiciendo todo lo que estaba haciendo Salomón. Y el versículo 12, una noche se le aparece, ya se le había aparecido anteriormente a Salomón, pero se le aparece aquí por segunda vez y le dice: y se le apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración. Gloria a Dios. ¿Cuántos están orando por algo? Yo he oído tu oración, dice el Señor, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Aleluya. Qué glorioso fue escuchar esas palabras para Salomón, ¿verdad?, de parte de Jehová, que Dios había elegido ese lugar como casa de sacrificio, un lugar donde le ofrecieran sacrificios y holocaustos al Señor. Y el versículo 13 dice, en forma de contestación a la oración previa que había hecho Salomón, le dice: y si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, os enviare pestilencia a mi pueblo, dice aquí. Bueno, cuando se le aparece de noche, el Señor comienza a responder antes de entrar en este versículo a el rey Salomón. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo. Y viene el versículo 14, ¿verdad?, en respuesta a lo que Salomón había pedido. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No es que en ese momento el pueblo de Israel estaba en pecado como algunos dicen. No, el pueblo de Israel había construido la casa y el pueblo de Israel no estaba pasando por ese momento tiempos de sequía. No estaba pasando por nada, ¿verdad? Eran todos supuestos, eran todas cosas que Salomón en su dedicación y oración le dijo al Señor: Señor, si nosotros llegamos a hacer esto, Señor, si nosotros llegamos a pecar, por favor, Señor, escúchanos de esta casa. Parafraseando, ¿verdad? Y el Señor como contestación dice: bueno, sí, está. Si ustedes llegan a cometer tales pecados y yo tuviera que cerrar los cielos para que no haya lluvia, sí, Salomón, te he escuchado. Y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y quiero hacer ahí un alto en el camino para darle una aplicación. Yo soy bien consciente, hermano, que la realidad espiritual que muchas veces vivimos como individuos, como familia o como iglesia, es una realidad que se asemeja mucho a una sequía espiritual, donde no cae la lluvia del Señor sobre nosotros, donde sentimos que hay algo que me falta, que me estoy secando por dentro, que el Señor pareciera que cerró los cielos para que esa lluvia espiritual no se derramase sobre mí, pues nosotros, cada uno de nosotros, somos templos del Espíritu Santo. El templo del Señor no es esto, el templo del Señor es cada uno de nosotros. Amén. Somos nosotros el templo del Señor. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Pero muchas veces viene la sequía,
como que se detiene la lluvia, pero no porque sí, porque muchas veces vienen pruebas sobre nosotros porque cometemos pecados y dejamos de buscar al Señor y esa sequía comienza a manifestarse de una manera tremenda. El cielo a veces, hermanos, para una vida, para una iglesia o para una familia. O a veces, hermano, cuando estamos pasando por un tiempo semejante a lo que pasaban los agricultores cuando venía la langosta. Yo nunca vi cómo las langostas destrozan, ¿verdad?, las plantaciones, pero solamente he escuchado y a veces he visto algún video, pero comen absolutamente todo y una persona que puso todo su esfuerzo por tratar de tener su plantación y poder vivir de ella, ve que la langosta viene y arrasa absolutamente con todo. Todo lo que es verde lo come y lo que no es verde también. Y muchas veces, espiritualizando un poco esto, no quiero jugar con el texto porque no es mi intención. Muchas veces viene la langosta sobre nosotros. Lo que en el libro de Malaquías, hablando sobre el diezmo, habla del devorador. Yo reprenderé al devorador. ¿Quién es el devorador? ¿El diablo? No. El devorador es la langosta que muchas veces, por el pueblo ser desobediente a Dios, es que el Señor le mandaba la langosta para que le comiera los plantíos. Entonces, ¿qué pasaba? Hay mucha gente que siente que las cosas no le salen, que las finanzas no le alcanza nada, todo cae en saco roto. Pareciera que la langosta anda ahí devorando toda la parte financiera. No solo viene la sequía porque no viene la lluvia del Señor sobre nosotros. No solo está la langosta, sino muchas veces hay pestes que vienen sobre nuestras vidas. No digo que cada enfermedad que venga sea causa del pecado, no, hermano. O es un juicio de Dios, no es eso así. Pero hay ocasiones puntuales que las enfermedades vienen por causa de la desobediencia de Dios. Y aquí lo dice bien el texto. Si yo mandare, Dios mandando este tipo de juicios para que el pueblo despierte. Detiene la lluvia para que haya sequía y todo eso, las consecuencias que puede traer la sequía. Mandar la langosta con todo lo que puede traer y traer peste por causa del pecado, enfermedades por causa del pecado. Y hermanos, tal vez aquí hay algunos o tal vez mucha gente que se siente así, que se siente que se cerró la puerta del cielo para su vida. Usted no ve que sobre su vida se esté derramando nada. Que viene una invasión, no de langosta, pero sí de problemas sobre su vida, una tras de otra, no para. Que ya no sabes qué hacer, hermano o hermana, por lo que estás viviendo. Y preguntás, ¿qué está pasando? ¿Sabe que a veces hay reacciones cuando vivimos ese tipo de cosas, de sequía espiritual, o que no nos sale nada porque la langosta espiritual nos ha devorado todo? Que en vez de reaccionar en una búsqueda de Dios, como Dios quiere, reaccionamos en contra de Dios. Le echamos la culpa a Dios. Y decimos, ¿verdad?, que todas estas cosas nos están aconteciendo por culpa de Dios. Y en vez de buscarnos, humillarnos delante de Él, de su presencia, comenzamos a alejarnos de Él. Porque eso es lo que quiere Satanás, ¿vio? Satanás quiere alejarte del Señor en medio de las pruebas. Las pruebas tienen como objetivo que vos pases de clase y que vos te aferres más a Dios y lo conozcas más. Pero a veces las pruebas, en muchas personas, si la gente no tiene
la mente y el corazón, el espíritu bien maduro en Cristo, la persona que hace, Dios no existe, me vinieron problemas, ya me voy de la iglesia, no me sirve la iglesia, porque creen que la iglesia es bendición tras bendición, bendición tras bendición. Y hermano, en la iglesia también vienen pruebas. Cristiano no es sinónimo de que no tengo problemas, un pare de sufrir, no. Cristiano somos personas que somos bendecidas, pero también pasamos problemas como cualquier mortal. ¿Quién enferma y yo no?, dijo Pablo. Entonces también pasamos por tiempos de sequías, tiempos donde no nos sale nada. Y a veces reaccionamos de una manera incorrecta. Dios se olvidó de mí. Dios no me quiere. Eso es una actitud inmadura o alguien que no entendió bien el mensaje de la Biblia o el Dios de la Biblia. Ahora, el título de esta prédica se llama El deber de los cristianos o algo así. ¿Qué debemos hacer cuando sucede esto? ¿Qué debemos hacer cuando pasamos por tiempos de sequía, por tiempos donde no nos sale nada, por tiempos de enfermedad, por tiempos donde parece que algo, un hecatombe viene sobre nuestras vidas, un tiempo de crisis podríamos decir? ¿Qué debemos hacer? Bueno, la fórmula la da el Señor aquí en el versículo 14 y se lo voy a bosquejar y usted mírelo ahí. Comienza diciendo, si se humillare mi pueblo sobre cual mi nombre es invocado. Hasta ahí pareciera que Salomón le decía al Señor cómo debía actuar. Como que Salomón en su petición decirle al Señor, si nosotros hacemos esto, por favor tú haces esto. Y perdónanos, Señor. Pareciera que lo condicionaba, pero el que pone las condiciones es el Señor. Entonces, hermano, vemos aquí que lo primero o el primer deber del cristiano o el primer deber de un hijo de Dios cuando está pasando por ese tipo de cosas es humillarse delante de Dios. Diga conmigo, el deber de humillarse. En hebreo, porque el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y algunas porciones en arameo, muy pocas. En hebreo, caná, con K, que quiere decir doblar rodilla, quebrantarse, doblegarse, someterse ante Dios. Entonces cuando el Señor te dice humillarse, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, o sea, si mi pueblo dobla sus rodillas, si mi pueblo que está viviendo sequía o está lleno de problemas se quebranta delante de mí, si mi pueblo que está pasando por todas esas cosas se doblega ante mí y se comienza a someter ante mí. Primer deber cristiano, humillarse delante de Dios. Primer deber cristiano. El Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Jehová. Mira, hermano, una cosa es venir con egos, venir con altanería ante la presencia de Dios, venir creyendo que yo no tengo ningún problema y como dicen muchos, ¿verdad? No tengo nada de lo cual arrepentirme. Es muy diferente a una actitud humillada, donde uno viene y le dice, Señor, realmente yo he cometido muchos pecados. Señor, yo tengo el corazón destrozado. Tú me lo has mostrado a través de las cosas que me pasan. Yo entiendo que todo esto que me pasa es como una disciplina de tu parte. Si se cerró el cielo para mí, por algo será, Señor. Yo no te echo la culpa, me la he hecho yo. Al menos esa es mi experiencia. Yo nunca le echo la culpa a Dios, me la he hecho yo. Siempre me la he hecho yo. Y nunca diga, ¿por qué Dios? Y empieza a cuestionar a Dios. Le puedo hacer algunas preguntas a Dios, pero una cosa es decirle por qué Dios, otra cosa es ya como desafiar a Dios.
Miqueas 6:8 dice: oh hombre, oh mujer, ¿qué te ha declarado lo que es bueno? Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué te pide Jehová de ti? ¿Qué pide? Solo hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces humillarse, postrarse ante Él, como hablamos en la definición del hebreo Caná, quebrantarse, doblegarse y disponer el espíritu para someterse ante Dios en obediencia. Esa es la primera actitud que debe tener, el primer deber que debe tener un cristiano que está pasando por un tiempo de sequía, por un tiempo de langosta espiritual, por un tiempo de peste espiritual. Si hay alguien así aquí, hay que humillarse, debemos humillarnos. La iglesia tiene el deber de humillarse. Y acá lo está diciendo el mismo Señor: si se humillare mi pueblo. Dios no quiere que se ande humillando otro, Dios quiere que se ande humillando el pueblo de Él. Cada uno de nosotros somos pueblo de Dios. Y lo primero que debemos hacer como deber es humillarnos delante de Dios. Santiago 4 le dice: humillado delante del Señor y Él os exaltará. Primera Pedro 5:6: humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Porque cuando yo me humillo no significa que enseguida vendrá la bendición. Porque la exaltación viene cuando fuere tiempo, cuando Dios lo decida. Cuando Dios diga: bueno, ahora ya está preparado o preparado para recibir la bendición. Él va a exaltarte cuando fuere su tiempo, cuando Él considere que ya estás preparado para recibir la bendición de parte de Él. Pero no es: voy un par de cultos y ya tengo que recibir la bendición, entonces no voy más a la iglesia. No, hermano, el humillarse, en esa humillación Dios está buscando de ti realmente un corazón quebrantado, un corazón humillado, porque Él no va a despreciarte, pero de verdad. El segundo deber que vemos aquí en la palabra de Dios es: y oraren. No solo aquí el versículo 14 dice: y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Hay una coma, dice: y el segundo deber es el deber de la oración. Y oraren. Estás pasando por sequía, estás pasando por la langosta espiritual, estás pasando por plagas espirituales, cualquiera que sea, debes humillarte primero. El deber de humillarnos todos como pueblo. Segundo, debemos orar. El deber de la oración. Jeremías 29:12 dice: entonces me invocaréis y vendrán y orarán a mí y yo oiré. Y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso significa de venir con todo vuestro corazón, es venir con el corazón en la mano a orar a Dios. Señor, yo no aguanto más en esta situación. Entiendo que mi negligencia me ha llevado a esta sequía espiritual. Mi negligencia me ha llegado a que me pasen todas estas cosas. Pero yo vengo ante ti a doblegarme, yo vengo a ti a humillarme, yo vengo a ti a orar, Señor, con el corazón en la mano. Y Dios llamaba al pueblo a tener una oración, pero no como tal vez oraban siempre, sino una oración más fuerte. Salmo 18:6: en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Aleluya. Son deberes que debemos hacer nosotros cuando estamos pasando por tiempos de sequía, tiempos de langosta, tiempos de peste. Si es que lo estamos viviendo. Humillarse, orar. Tercera cosa: y buscar en mi rostro. Ahora, ¿por qué hay una diferencia entre orar y buscar el rostro de Dios? Hay una diferencia, ¿cómo no? La iglesia, el pueblo de Dios, que pasa o no pasa por momentos difíciles,
siempre tiene el deber de buscar el rostro del Señor. Buscar el rostro de Dios es diferente que tan solo orar. Y aquí hace una notoria diferencia. Buscar el rostro de Dios es buscar la intimidad con Él. Es buscar acercarnos a Él. Es querer conocerlo independientemente de lo que Él nos pueda dar. Yo a veces pienso que Dios se siente como un joven rico, que mucha gente se acerca a Él por interés. Entonces, como Él tiene dinero, ¿verdad? Él paga a los demás algunas cosas y les da regalos. Pero ¿qué pasa? Cuando ese joven rico no tiene nada, porque lo perdió todo por algún mal negocio que hicieron sus padres de repente, todos aquellos que lo buscaban por interés desaparecen. ¿Y cuántos casos hay de eso, verdad? Dios no quiere sentirse como alguien rico que vos venís solamente a ver qué beneficios podés obtener de Él. Dios quiere tu amistad. Eso es buscar el rostro de Dios. Más allá de lo que me des, Dios. Me des mucho, me des poco, yo quiero tu amistad. Yo quiero estar en tu presencia. Yo quiero conocerte más, Señor. Le voy a poner una ilustración bien clara de estos tiempos. Hoy, en los tiempos de las redes sociales, ¿verdad? Supongamos que un jovencito y una jovencita solteros, ellos comienzan a chatearse, ¿verdad? O a escribirse por WhatsApp. Pero ninguno de los dos tiene fotos de ellos, ¿verdad? Ni en WhatsApp, ni ocultan su rostro. Entonces comienzan a hablar y entablar una relación. Eso vendría a ser como orar. Hablar simplemente. Pero va a llegar un momento que con el tiempo, tanto de parte de la mujer como del hombre van a tener ganas de conocerse, de ver la cara, si es linda, fea o cómo es. Aunque te enamorás de las palabras y la forma de hablar de repente. Y hay muchos matrimonios que hoy existen gracias a que se han conocido a través de los chats y esas cosas. Ahora, mi hermano, buscar el rostro de Dios es: Señor, muéstrame tu rostro. Moisés quería ver el rostro de Dios. Yo quiero tu amistad. No solo busco panes y peces, no solo busco lo que tú me puedes dar. El Señor no se quiere sentir como ese joven rico que vienen a mí solo por interés, solo a pedirme, ¿verdad? Cuando están mal ahí vienen a pedirme, ¿verdad? Un montón de cosas. Pero yo quiero que ustedes busquen mi rostro, que me quieran conocer, que me amen por lo que soy, que sean mis amigos. Y a veces sin pedirle nada el Señor te bendice porque vos estás buscando bien. ¿Entienden la diferencia entre orar simplemente y buscar la intimidad con Dios y buscar el rostro de Dios? Cuando un hijo le dice a Dios: Señor, no quiero nada de ti, solo quiero agradecerte porque lo que has hecho, lo que hiciste en la cruz a mí ya me basta. Lo único que quiero es conocerte más. Lo único que quiero es acercarme más a ti. Lo único que quiero es enamorarme más de ti. Eso es buscar el rostro del Señor. Eso es lo que Dios quiere de sus hijos. Y eso es lo que Dios decía aquí a el pueblo de Israel en caso que se encontrara en esa condición, que no lloviera o viniera la langosta o vinieran plagas diferentes. Que se humillaran primero, el deber de humillarse, el deber de orar y el deber de buscar una relación más íntima con Dios. ¿Cuántos oran aquí? Levante la mano, ¿cuántos oran? No me asuste. Todos oramos. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos buscan el rostro de Dios? Pregunto, ¿cuántos buscamos el rostro de Dios realmente? Sin interés.
sabiendo que Dios no es el joven rico que te quiere dar todo. No, Él te puede dar y decir lo que vos querés, pero a veces impídeselo cuando solo buscas su amistad. Él te va a dar. Dios no quiere hijos interesados, Dios quiere hijos que lo amen. Oh Señor, a mí no me importa que tú me bendigas más, a mí no me importa la plata, no me importa el oro, no me importa. No, yo quiero ser tu amigo y parecerme más a ti. Y quiero ver simplemente tu rostro. Eso es lo que quiere el Señor. El deber de buscar el rostro de Dios. Y eso no se hace en una oración a la mañana, o no se hace simplemente en una intercesión tampoco. Es el postrarse, estar muchas veces horas en la presencia de Dios buscando su rostro. Sin pedirle nada más que diciéndole: Señor, quiero conocerte más. Quiero llegar a la excelencia del conocimiento de Cristo, como decía Pablo en el libro de Filipenses. Eso es lo que yo quiero. El deber de buscar el rostro de Dios es lo que se ha perdido en las iglesias. Tenemos a un Dios, ¿verdad?, a la cual se le pide, y Dios se cansa de dar. No, pero Dios quiere hijos que lo amen, no solamente que le pidan. Que quieran tener una verdadera relación con Él. Y como último punto, el Señor le dice en el versículo 14: no solo si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, el deber de humillarse, y oraren, el deber de orar, y buscar en mi rostro, el deber de buscar conocer más a Dios. Y cuarto, y se convirtieren de sus malos caminos, el deber del arrepentimiento. Hermanos, muchas de las sequías que nos vienen a nosotros, muchas de las langostas espirituales que nos vienen a nosotros, muchas de las plagas que nos vienen a nosotros, es justamente, ¿por qué? Por el pecado. El pecado es lo que causa la sequía en tu vida. La falta de búsqueda es un pecado, por lo tanto causa una sequía en tu vida. El pecado es lo que nos aleja de la presencia de Dios. Y por eso aquí el Señor nos está diciendo: y si convirtieren de sus malos caminos. ¿Cuántos caminos malos tenemos nosotros a veces? ¿Cuántas cosas malas hay a nuestro alrededor? ¿Cuántas mañas que tenemos como hijos de Dios? Y muchas veces nos sentimos atados a ellas, y otras veces nosotros mismos queremos seguir atados a ellas. Y no queremos dejar, porque son placer para la carne, pero pudrición para el espíritu. Y ahí estamos en esa lucha, ¿verdad? Y bueno, somos carne. Y bueno, somos carne. Y bueno, somos carne. Sí, pero hay que crecer, hermano. Y hay que doblegar esa carne. Como dice alguno, hay que matar la carne. No, la carne no muere. Muere cuando partimos hacia el cielo. Pero mientras estamos en este cuerpo vamos a estar sujetos a tentaciones y a lucha hasta el último momento si es necesario. El diablo va a querer atacarte y tirarte el dardo ahí en tu lecho de muerte. Pero estar nosotros, estar firmes y estar verdaderamente cumpliendo con el deber del arrepentimiento siempre. Tener un corazón contrito, humillarte, pero también el arrepentimiento. Señor, alejarme de los malos caminos. Si se convirtieren de sus pecados, de sus malos caminos. Y yo te hago una pregunta en esta noche: ¿hay malos caminos en tu vida? ¿Hay malos caminos en mi vida? ¿Hay malos caminos que tenemos como iglesia? Hay cosas que hemos adoptado que sabemos que a la luz de la palabra de Dios están mal. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Saben por qué no lo hacemos? Porque todavía, como el Señor es tan paciente, no vino la disciplina de Dios. Entonces uno anda muy campante haciendo esas cosas. Total, el Señor no derrama. Pero ojo, eso tiene doble cara. Puede ser que el Señor esté esperando que te arrepientes porque Él es paciente y te habla y te habla y te habla. Pero puede ser que tu corazón se haya endurecido de modo que ya ni culpa sientes por el pecado. Y eso es cuando una conciencia se cauteriza
y peca, total, soy carne, tú sabes, Señor. Y de esa manera, hermano, ¿dónde está el temor de Dios? Y la Biblia bien es clara al respecto. Nos habla del arrepentimiento del pecado. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Y no te habla de la prosperidad económica, no. Espiritualmente no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Proverbios 28:3. Hechos 13:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Habla del arrepentimiento, de la conversión, para que los pecados sean borrados y de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio. ¿Usted sabe lo que es un refrigerio? Vamos a disfrutar de un refrigerio ahora, lo último de la reunión. Amén, comiendo cosas ricas, un refrigerio. Pero un refrigerio espiritual es que vas a descansar de todo, de todas esas cosas, de esa sequía, de esa langosta, de la angustia, de la depresión que te han estado atacando, de esas plagas espirituales que te han estado mortificando. Vas a tener un refrigerio si te arrepentís y te convertís. Segunda Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, y si Dios no te ha disciplinado es porque Él tiene paciencia de cada uno de nosotros. Porque Él quiere que todos nosotros procedamos al arrepentimiento, a la conversión genuina. Y ahí entonces, si cumplimos con el deber de humillarnos como pueblo, si cumplimos con el deber de orar como pueblo, si cumplimos con el deber de buscar su rostro, no solamente su favor, sino conocerlo a Él por amor. Si cumplimos con el deber del arrepentimiento genuino delante de Dios y ya no nos acostumbramos a tener una vida depravada, siguiendo lejos del Señor. Punto y coma. Entonces, dice el Señor, yo iré. La condición es esta. Entonces, después de eso, después de haber cumplido los deberes, iglesia, entonces yo oiré desde los cielos. Mientras tanto, mientras no haya humillación, mientras no haya una oración genuina, mientras no haya una búsqueda de rostro, mientras no haya un verdadero arrepentimiento, el Señor no puede oír nada. Pero cuando nosotros cumplimos con nuestros deberes, el Señor comenzará a cumplir con los de Él. Y la promesa acá es, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, dice, y sanaré su tierra. ¿Qué te dice a ti que el Señor sanará tu tierra? En el caso de Israel, era una tierra devastada, supuestamente, si llegaba a pasar eso, porque como les dije, no había acontecido aún. Una tierra devastada por la langosta, una tierra totalmente seca por la falta de lluvia, pestilencias por todos lados. Y cuando acá dice entonces sanaré la tierra, se refería a esa sanidad de la tierra del pueblo de Israel en ese contexto. Pero para nosotros el sanar nuestra tierra puede ser un corazón herido, un corazón lastimado,
Una persona que viene a la iglesia más bien obligado que por otra cosa. Yo a veces me pregunto, ¿cuándo será el día que no tenga que mandar cartelitos que el culto es a las 19? ¿Cuándo será el día que les tenga que decir a los hermanos que poner nada más el culto o que me anden preguntando, pastor, ¿a qué hora es el culto? Y venir desesperado. Tuve que poner hasta el estado del tiempo. Hoy sos loco, me decía mi esposa. Es que, hermanos, algunos salen a la calle y miran y está tan nublado, me quedo mirando. Esperan que caiga una gota así y no van, no vienen a la iglesia, no vienen a buscar el rostro del Señor. Y no diga, me está pegando el pastor, no, porque no, eso es algo muy general. Pasa en todos lados. Pero el Señor te quiere sanar integralmente. Quiere sanar tu vida espiritual. Te das cuenta que hay áreas secas en tu vida. Te das cuenta que la langosta ha hecho estragos en tu vida. Te das cuenta que hay cosas que en tu vida no funcionan como deberían funcionar en tu familia. Te das cuenta que hay algo que está todo revuelto y está mal, como si la langosta hubiera hecho cualquier cosa. Donde te preguntabas, ¿dónde está Dios aquí? Y en vez de alejarse, eso te tiene que llevar a humillarte, a orar, a buscar el rostro y a arrepentirte. Entonces el Señor vendrá, te perdonará y sanará tu vida. Si tu corazón se comparara con un campo, ¿cómo estaría ese campo? ¿Cómo estaría ese corazón? ¿Cómo lo dibujarías? Un campo fértil, un campo con mucha pradera. O un campo totalmente árido, seco, que le falta agua, desordenado, con animales muertos. ¿Cómo estás por dentro, hermana, hermano mío? ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Sabe qué? Un día me dijeron, pastor, usted dice la enfermedad, pero nunca el remedio. Sí, yo le estoy diciendo el remedio también. Y el remedio es este. El remedio es humillarse. El remedio es invocarlo, ¿verdad? El remedio es orar. El remedio es buscar su rostro. El remedio es convertirse realmente con un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados. Y el Señor, hermano, el Señor, si nosotros hacemos lo que debemos, ¿y cuándo va a venir la bendición? ¿Y cuándo el Señor va a sanar mi tierra, pastor? A ver, ¿cuánto tiempo tengo que orar? ¿Cuánto tiempo tengo que ayunar? ¿Cuánto tiempo tengo que estar ahí en esa búsqueda? Siempre. Siempre. En tiempos de bonanza, en tiempos de sequedad, en todo tiempo. Que es la mejor manera de mantenerte en la línea. No importa. Porque cuando el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí, significa que estuvo en ese pozo mucho tiempo y que con paciencia tuvo que esperar la respuesta de Dios. Y cuando dice que Él nos humillemos, que Él nos exaltará cuando fuere tiempo, el tiempo de Él, no nuestro tiempo. Entonces yo no sé si tengo que buscar un mes, un año, 2 años, 3 años, pero ¿qué me importa si la bendición va a venir? El otro día me decían, el miércoles, algo se está moviendo, y yo le dije, sí, hay alguna nubecita ahí, como palma de una mano, que se ve por allá por el horizonte. Pero usted no crea que esas cosas vienen porque uno no hace nada. Esas cosas vienen porque hay gente que está orando.
Esas cosas vienen por gente que está ayunando. Esas cosas vienen porque hay gente que está pagando el precio que todos deberíamos pagar. Y todos tenemos la responsabilidad, porque acá dice, si el pastor se humillare, si mi pueblo se humillare, si Salomón se humillare, si mi pueblo se humillare, todos debemos humillarnos. Todos tenemos el deber de orar. Todos tenemos el deber de buscar el rostro de Dios. Todos tenemos el deber de arrepentirnos. Y tal vez hay alguien aquí, pastor, yo no estoy ni seco, yo no estoy ni estoy lo más bien. Yo no siento que la langosta agarró nada en mi vida, no vi ni una langosta. Yo ando bárbaro. Una de dos. O usted está allá arriba espiritualmente casi tocando el cielo con las manos, o usted se le cauterizó la conciencia directamente. Porque ya no siente, porque uno agarra a uno en la calle, estamos contentos, venimos al baile, vamos felices. Yo no sienten ni que la langosta la agarró, no sienten que están quebrantados. Por ahí hay gente que sí. La gran mayoría es como que están, sí, estoy bien, yo no necesito. No, hermano, te quiero decir algo, no estás bien. Tu vida tiene algo que se llama pecado. Tu vida tiene algo que te puede llevar a la eternidad sin Dios. Tu vida tiene algo que te puede llevar al infierno. Te quiero dar esa noticia, pero te quiero dar una buena noticia, que Jesús vino a perdonar tus pecados para salvarte. Pero arrepiéntete de tus pecados. No está todo bien. A veces está todo bien porque el diablo nos deja quietitos, como nos ve tan ahí, tan pasivos. Nos deja quietitos y está bien, lo tengo acá en el bolsillito. Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando viene esta sequía, gloria a Dios, porque es señal de que el Señor, porque al que ama disciplina y azota todo aquel que recibe por hijo. Gloria a Dios si viene eso, porque el Señor nos está mostrando que nos quiere dar una lección, pero lejos de alejarnos de Él, nos quiere hacer buscar a Él. Iglesia, en definitiva, nosotros cumplamos, pero cumplamos con nuestra parte. Díganme las 4 cosas que debemos hacer. Primero, el deber de humillarse. Segundo, el deber de orar. Tercero y cuarto, esa es nuestra parte, eso nos toca a nosotros. Y el Señor hará el resto. Entonces yo haré lo que corresponde. Pero la iglesia no se puede quedar así que esperando que las cosas vengan solas. La iglesia no puede esperar a ver qué tiene el pastor para ofrecernos el domingo. La iglesia no puede cruzarse de brazos y decir, la obra del Señor no es para mí. Porque aquí habla de un pueblo que tiene que hacer eso, no algunos. Y no se me sienta incómodo o incómoda, porque lo dice la palabra del Señor. Y si el Señor nos tiene que confrontar, que nos confronte. Pero aceptemos esa confrontación, porque viene de Dios. Yo le leo la Biblia y predico sermones textuales, expositivos. No les estoy inventando nada. Y yo tengo paz en mi corazón que lo que he hablado, lo ha hablado la palabra de Dios. Me he basado en la palabra de Dios. Entonces, si vengan contra mí, yo le digo, Señor, mira, yo prediqué tu palabra. Podría haber predicado algo más lindo, pero es que el Señor en la semana me habló todo esto. ¿Cuántos quieren una iglesia empapada de los ríos del Espíritu? Levante la mano, ¿usted quiere eso? Queremos eso. ¿Cuántos quieren ver que gente que se sana? ¿Cuántos quieren ver que las heridas que te han tenido atado durante años sean sanadas? ¿Cuántos quieren ver a un Jesús paseando entre los bancos, haciendo boom, boom, sanándonos a todos nosotros, en nuestra tierra? ¿Cuántos? Todos seamos eso. No tenemos que pagar dinero, hermano. Debemos comenzar
con un plan de acción. Si yo dejo este sermón aquí, la cosa queda inconclusa. Esta semana, durante toda la semana, vengan al templo a orar, a la hora que le quede bien. Venga y arrodíllese aquí. Venga y humíllese ante el Señor. En su casa también. Busque el rostro de Dios a solas y Dios lo recompensará en público. Pero empecemos todos a hincarle el diente a este tema y veremos los resultados prometidos por el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos los oídos a la oración en este lugar. Gloria a Dios. Que Dios lo bendiga y espero que el mensaje no quede aquí nomás, en un sermón más, sino que produzca efectos. Amén. Dios le bendiga ricamente.